todos, mi nombre es Lindis Vázquez, yo soy asistente administrativo de la Gerencia de Censos Poblacionales y Vivienda. En esta oportunidad los invitamos a cumplir con las medidas de bioseguridad utilizando la mascarilla y resguardando el distanciamiento social. Ahora que estoy distanciada de mis compañeros, voy a proceder a quitarme el tapaboca para mejorar la comunicación. Sean todos bienvenidos al 15º Censo de Población y Vivienda de Venezuela. En esta oportunidad abordaremos el desarrollo de las estructuras de la sección 2 y 3 del Cuestionario de Comunidades Indígenas. Vale recordar que este cuestionario será aplicado en este ámbito geográfico específico y, de acuerdo con los antecedentes censales, se corresponden a las 8 entidades listadas que podrán ver a la derecha de la pantalla y que históricamente contarán con la concentración de población indígena. Como acotación, debemos destacar que la primera sección de este cuestionario ya ha sido abordada anteriormente, por lo que únicamente nos limitaremos a explicar la sección 2 y la sección 3. Dicho esto, sean todos bienvenidos. Sección 2. Aspectos generales. En esta sección se incluyen aquellas preguntas que proporcionan información sobre los temas específicos como el asentamiento, procesos de demarcación de tierras, conflictos de tierras, entre otros. En este sentido, encontraremos la primera pregunta que refiere a la identificación del informante, donde se trata de establecer la identidad del informante en función de las figuras sugeridas que ejercen este rol en las comunidades indígenas. Estas figuras podrían ser el gobernador, el capitán o capitana, cacique o cacica, alaulá, representante del consejo comunal, enfermero o enfermera, maestro o maestra. Otras opciones especifiquen. Segunda pregunta, ¿dónde se encuentra ubicada la comunidad? Esta pregunta termina en 2 puntos, lo que quiere decir que admite más de una respuesta y se debe leer al informante todas las opciones disponibles para que pueda realizar su selección. La lista de opciones que tenemos en esta ocasión incluye área bajo régimen de administración especial, área de explotación petrolera, área de explotación forestal, área de explotación minera, área del arco minero del Orinoco. Dentro de Hato Fundo, otra área de explotación minera diferente al AMO, zona de frontera internacional o ninguna de las anteriores. Tercera pregunta, forma de asentamiento. Se refiere a la disposición de la vivienda en el espacio geográfico en el que se encuentra la comunidad indígena. En esta ocasión, la pregunta también admite más de una respuesta y tenemos el tipo de vivienda comunal, las casas agrupadas y casas dispersas. Posteriormente, en la pregunta 4, vamos a identificar el tipo de vivienda del cual se trata. Encontraremos una división general de 2 tipos de vivienda. La vivienda unifamiliar, que se refiere a los inmuebles que son habitados únicamente por la familia, dentro de las cuales podremos encontrar palafito, choza, vivienda rural, casas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otras. En segundo lugar, tenemos la vivienda comunal, que son aquellas edificaciones grandes que se han construido para que varios miembros de la comunidad o toda la comunidad habiten en ella, pudiendo ser churuata, chopono, maloca o januco. Pregunta número 5, asociada a los desplazamientos del sitio tradicional de asentamiento. Esta pregunta indaga sobre el desplazamiento de la comunidad en caso de que haya tenido que dejar el sitio de asentamiento tradicional, debido a diferentes factores. Al tratarse de una pregunta con signos de interrogación, es importante leer el enunciado de manera interrogativa y esperar que el informante proporcione una respuesta. Aquí podemos evidenciar uno de los primeros saltos, debido a que en caso de la respuesta ser no, se debe pasar automáticamente a la pregunta número 7. Pregunta número 6. Motivo del desplazamiento. Esta pregunta nos permite determinar cuáles han sido las razones específicas por las que se ha generado el desplazamiento. Aquí podremos encontrar las siguientes opciones: actividad minera, catástrofes naturales, contaminación de las fuentes de agua, deforestación, necesidad de acceso a los servicios de educación, necesidad de acceso a los recursos de alimentación, necesidad de acceso a los servicios de salud, problemas de libre tránsito
otras opciones. Pregunta número 7, sobre el proceso de demarcación de tierras. Este proceso busca garantizar los derechos originarios de los pueblos y comunidades indígenas sobre su hábitat y tierra, basado en la promulgación de la ley homónima publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 37.118. En el artículo 23 encontraremos que el Estado reconoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. Para ello, el Poder Ejecutivo, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, inició la demarcación de su hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en la ley, en este caso la LOPSI. En esta pregunta, en caso de responder no, se debe pasar a la pregunta número 10. Pregunta número 8. Refiere al estado del proceso de demarcación de tierra, donde las opciones que tenemos es finalizó, está paralizado o se sigue trabajando en el proceso de demarcación. Pregunta número 9. Institutos y documentos que respaldan la propiedad de la tierra. En esta pregunta se indaga sobre los documentos y la titularidad que poseen las comunidades indígenas de las tierras de sus asentamientos, respaldado por las siguientes instituciones. Primero, Instituto Agrario Nacional, IAN. El sistema arrojará las siguientes opciones: colectivo provisional, colectivo definitivo, uso, goce y disfrute, individual y mesura. En el caso de los documentos del Instituto Nacional de Tierra, INTI, encontraremos carta agraria, carta de permanencia y título de adjudicación. Dentro de los documentos de la Procuraduría General de la República encontraremos el título colectivo por sector, título por comunidad indígena. Otras opciones admiten documento colonial, otro o ninguno. Pregunta número 10. Conflicto de tierra. Se entiende por tal a toda situación, problema o enfrentamiento, luchas, desavenencias o desacuerdos surgidos dentro del hábitat o las tierras de la comunidad indígena, como consecuencia de elementos como invasiones, explotaciones, desplazamientos, entre otros. En este caso, si se contesta no, se debe pasar automáticamente a la pregunta número 12. Pregunta número 11. ¿Con quién? Se refiere a los agentes, entes o personas que están causando el conflicto. En este caso pueden ser funda, hato o finca, organismos oficiales o empresas del Estado, empresas privadas, otras comunidades indígenas, comunidades no indígenas, otras especifique. Pregunta número 12. Actividades económicas principales de los habitantes de la comunidad. Se refiere a las actividades productivas entendidas en su contexto sociocultural que se desarrollan tradicionalmente en la comunidad indígena y se incluyen las siguientes: agricultura, pesca, caza, cría de animales, minería, recolección, explotación forestal, artesanía, comercio, empleos públicos, turismo, entre otros. Pregunta número 13. Unidades de producción en la comunidad. Esta pregunta busca cuantificar y reconocer las unidades de producción presentes en la comunidad, dentro de la cual tenemos las siguientes opciones: cooperativas, empresas de propiedad social directa comunal, empresas de propiedad social indirecta comunal, microempresas y emprendimientos, unidades de producción familiar, otras opciones. Después de seleccionar alguna de las respuestas, el sistema nos mostrará una pantalla donde debemos detallar la cantidad y el tipo de actividad económica a la cual se dedica la unidad de producción de la comunidad. Pregunta número 14. Problema con el uso de los recursos naturales. Se refiere a las contrariedades y enfrentamientos para la utilización del ambiente y los recursos naturales que existen en el hábitat de las tierras indígenas. En esta pregunta se admite más de una respuesta y podemos encontrar las siguientes: agotamiento de tierra productiva, caza indiscriminada de animales salvajes, contaminación de las corrientes de agua, erosión de tierras productivas, explotación minera, explotación petrolera, privatización de las tierras productivas, quemas, sedimentación de las corrientes de agua, talas de árboles, otra, especifique o no tiene. Pregunta número 15. Hecho grave de violencia.
Conocemos como hecho grave de violencia aquellos enfrentamientos o agresiones que pueden provocar trauma psicológico o lesiones corporales, por ejemplo, homicidios, asaltos, secuestros, entre otros. En este caso, se identifica a quién se recurre, pudiendo ser algunas de las opciones las siguientes. Se admite también más de una respuesta. Autoridad de la comunidad, autoridad no indígena fuera de la comunidad, jurisdicción especial indígena, organismos del Estado, otro especifique. Preguntas 16 y 17. Autoridades activas en la comunidad. En estas preguntas abordamos las comunidades tradicionales y no tradicionales. La pregunta 16 incluye las siguientes opciones listadas en las autoridades tradicionales: gobernador o gobernadora, capitán o capitana, cacique o cacica, chamán o chamana, consejo de ancianos, otros. En el área de las autoridades no tradicionales encontraremos promotor o comisario, enfermero o enfermera, maestro o maestra, pastor o sacerdote, vocero del consejo comunal, otras opciones especifique. Con esto cerramos la sección 2, características generales de la comunidad indígena. Tú cuentas para Venezuela. Te invitamos a seguir siendo parte de la formación con el siguiente micro.